dice así la palabra. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en edades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Si quiere puede leer los 3 versículos que siguen. Pero hay algo fundamental, hay algo maravilloso en este pasaje que nos habla de 2 hombres, ¿no? Nos habla, un pasaje que nos habla de esos 2 hombres que tuvieron una vida totalmente diferente. Nos habla de 2 hombres que tuvieron quizás uno una gran dificultad en su vida, que no tenía nada, y otro que lo disfrutó todo mientras estuvo aquí en la tierra. Pero podemos ver que el título que tiene el pasaje nos habla el rico y Lázaro. Nos habla de un joven que era muy rico y quizás esta situación lo hizo de que no conociese verdaderamente a Jesús. Pero cuando vamos al libro de Marcos, allí en el capítulo 10, versículo 17, nos encontramos con una historia que Jesús habla también allí del encuentro con un joven que aparentemente era adinerado, un joven que tenía un buen pasar, y Jesús él sale al encuentro de Jesús. Dice el versículo 17 del capítulo 10 de San Marcos: al salir él para seguir su camino, o sea, está hablando de Jesús, al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincándose de rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Alguna vez se preguntó: ¿qué haré para heredar la vida eterna? A veces tenemos dudas en cuanto a lo que tenemos que hacer, en cuanto a lo que estamos haciendo o en cuanto a lo que tenemos preparado para hacer a futuro. Pero aquí hay una pregunta que es muy clara. ¿Qué haré? Este hombre, este joven que vino corriendo a Jesús, se hincó delante de él y le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y en el versículo 19, Jesús le dice: ¿los mandamientos sabes? Le pregunta: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondió y dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y quizás cuando leemos estos pasajes que son que tenemos que guardar, mandamientos los cuales tenemos que guardar delante de Dios: el honrar a nuestros padres,
Es más, honra a tu padre y a tu madre es un mandamiento con promesa para que tengas larga vida sobre la tierra. No adulterarás, no dirás falso testimonio. Y aquel joven, instruido seguramente en la ley, él pudo decir, todo esto ya lo he guardado y lo he guardado en mi juventud. Y el versículo 21 dice, entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Qué le hizo Jesús? Lo amó. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, todo lo que vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ve y sígueme tomando tu cruz. Muchas veces este texto es mal interpretado diciendo que los ricos no van a entrar en el reino de los cielos. Pero cuando usted va al versículo 24, allí dice sobre el final del versículo 24, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. No a aquel que es rico y pone a Dios en primer lugar. Jesús está hablando de aquellos que confían no en Dios, sino que en sus riquezas. Yo creo que no tenemos gente en este lugar que confíe en sus riquezas más que en Dios. Todo depende de Dios. Y el día jueves un hermano nos compartía un texto y hoy fue repetido. Busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Lo sabe de memoria. Falta ponerlo en práctica. Nada más. Pero qué bueno es que la palabra es muy clara. Y aquí dice la palabra que este joven, después de que Jesús le dijo, ve y vende todas tus cosas. ¿Por qué? Porque Jesús conocía el corazón de este joven. Su mirada, su corazón estaba puesto más en las riquezas. Porque fíjense que cuando Jesús le dijo, ve y vende todo y repártelo a los pobres, él se puso muy triste. Entonces no tenía esa pregunta que él había hecho, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él no esperaba esta respuesta, pero es la respuesta que Jesús nos da. Primero, buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo que viene, todo lo que Dios te da, Dios te lo da por añadidura. Yo conozco gente que ha llegado a este lugar que no tenía nada, pero confió en Dios. Hoy en día son empresarios. Hoy en día, escúcheme, usted habla con ellos y gracias a Dios, siempre está el gracias a Dios en primer lugar. Hubo un esfuerzo de parte de ellos, una buena administración, pero gracias a Dios, porque su amor no estaba puesto en el dinero, sino que su amor estaba puesto en Dios. Ellos conocieron a Dios en este lugar. Dios cambió su vida y también le dio la posibilidad de tener riquezas. No son, qué riquezas, pero viven muy bien, están muy bien. Hay gente que llegó a este lugar y del primer día que llegó, lo puedo nombrar, Manolo, le robaron creo que 3, 4 veces la camioneta, ¿sí? Y él dijo, no me voy, esto quieren que me aparte de Dios. Pasaba el mes y medio y él tenía algo mejor comprado. Y él siempre entendió que Dios quería algo mejor para él. Él nunca se apoyó en sus riquezas, sino que él hubiese podido decir, bueno, que viene a la iglesia, me están robando cada vez que voy, me aparto y listo. Antes, cuando estaba en el mundo, nadie me robaba. Lo malgastaba, no se lo robaba. Pero en la realidad, él puso su confianza en Dios. Y Dios le dio el doble, le dio más. Y así podría hablarle de un montón de personas, las cuales han puesto a Dios en primer lugar. Que la bendición de Dios estuvo y sigue estando con ellos. Quería ilustrar el pasaje con esto del joven rico, porque aquí nos dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Este hombre se vestía con una ropa que se destacaba. Una ropa de lino fino se vestían los adinerados en aquel tiempo. De púrpura, veían a alguien vestido de púrpura, se identificaba que era alguien adinerado, alguien que tenía posibilidades de muchas cosas.
por eso este varón se lo identificaba de esta manera. No solo eso, sino que hacía banquetes, fiestas con mucha comida, quizás donde se derrochaba la comida. Pero dice la palabra que había también echado a la puerta de aquel rico un mendigo llamado Lázaro. Muchas veces podemos tener todo, pero vivimos como mendigos. Pero este varón era un mendigo, enfermo, con hambre, y tenía un montón de cosas las cuales para él eran terribles. Dice que estaba echado a la puerta de aquel hombre rico y lo que él deseaba es solamente comer las migajas que caían de la mesa. O sea, lo que le sobraba, lo que se caía de la mesa, a él lo llenaría. Qué importante es poder ver que destaca dos personas con una vida totalmente diferente. Pero dice algo la palabra también, que los dos murieron. Y nos muestra como que los dos murieron el mismo día, que los dos nos habla, no sé si fue el mismo día, pero nos habla de que los dos murieron, que murió el mendigo y el mendigo fue llevado al seno de Abraham, a la presencia de Dios. Pero también dice que murió aquel hombre rico y fue sepultado. Le quiero decir algo, que el mendigo no fue llevado al seno de Abraham porque tenía hambre, porque estaba enfermo. Y fíjese que marca algo allí, dice que estaba lleno de llagas y aún los perros venían y lamían sus llagas. Para el judío, porque él dice, padre Abraham, debe haber sido un israelita, un judío, para ellos era un animal despreciable y él tenía que bancarse que los perros vengan y laman sus llagas. Me muestra que estaba indefenso, que no podía ni siquiera hacer huir los perros que venían y lamían sus llagas. Era una condición baja, una situación difícil en la cual vivía. Pero quiero decirte que él no fue al seno de Abraham porque estaba enfermo, porque era mendigo. Él fue al seno de Abraham porque un día abrió su corazón a Cristo, porque él conoció a Dios. Por eso, porque no podemos ir a los pies del Señor o a reinar con el Señor, porque somos pobres, porque tenemos hambre, no nos alcanza. Tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Y puedo ver que este varón rico, muchos lo leen apurado al pasaje y dicen, este se fue al infierno porque se vestía bien y porque hacía grandes banquetas. Vestite de lo mejor para venir a la iglesia. Si nosotros compramos algo bueno y lo mejor lo usamos para venir a la iglesia, para la casa de Dios, porque a Él le debemos todo, queremos honrarlo, queremos estar con lo mejor delante de Él. Qué bueno es que aquel varón hacía todo lo contrario, sino que él se vestía bien y hacía fiesta en el mundo. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado y parece ser que muchos en nuestro pasado hacíamos esto? Hacíamos todo lo mejor en el mundo. Hace unos días compartía una palabra, ¿no?, de los talentos, y nosotros cuando estábamos en el mundo teníamos talento para todo. Nos daba, hacíamos música hasta con un peine y un papelito. Y salía especial, todas las melodías hacíamos. Pero ahora que estoy en el camino del Señor no sé hacer nada, no me sale nada, no me sale nada. Pero son talentos naturales, los cuales cuando llegamos al camino del Señor los hemos enterrado y no los ponemos en práctica, ¿no? Y lo bueno es que desentierre ese talento que Dios le dio, ¿sí? Porque si no, el Señor dice la palabra que le va a quitar lo poco que le dio y se lo va a dar al que le dio más talento. Por eso cuando el pastor necesita a alguien para trabajar, busca al que está trabajando y está cargado de cosas, porque sabe que ese está dispuesto. Pero no desentierre ese talento que Dios le dio, póngalo en práctica, porque Dios lo va a multiplicar cuando usted lo pone en práctica, ¿sí? También tiene una consecuencia al haber guardado ese talento. Dice que el Señor dirá, mal siervo has sido,
y dice que le quitará ese talento y se lo dará al que tiene 10 y a él lo echará fuera, al lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. Una consecuencia terrible para aquel que no quiere servir al Señor. Fíjese, y volviendo al tema, este joven rico vivía una vida totalmente mundana. Él vivía entre placeres, buena comida, buena ropa y todo lo que le ofrecía al mundo. No tuvo tiempo para buscar a Dios. No es que se fue al infierno porque era rico, ni porque se vestía bien, ni porque hacía fiesta, sino porque no tenía a Cristo en su corazón. ¿Sí? Por eso en la parábola, aquella palabra que leíamos anteriormente, allí en Marcos capítulo 10, nos habla de que es difícil porque pone en primer lugar el dinero antes que a Dios. No, no es que todos los ricos. Yo conozco gente muy adinerada, viven en barrios privados, pero su corazón está entregado a Cristo. Su posesión está en las manos del Señor. Y eso es lo que Dios está diciéndonos en este pasaje. Pero fíjese que los dos mueren, y cuando mueren llevan distintos destinos. El problema era el no tener a Cristo en el corazón para el hombre rico y para Lázaro el haber tenido a Cristo en su corazón. Él dice la palabra que todo lo que él no pudo tener aquí en la tierra, Lázaro estaba disfrutándolo allí junto a Abraham. Él estaba allí quizás teniendo el mejor banquete, la mejor comida, bien vestido, seguramente, y nos imaginamos con una vestidura blanca o como usted lo quiera imaginar, pero él estaba allí disfrutando de aquello que realmente no pudo tener aquí en la tierra. Quizás haya sufrido un montón, pero esto no es la consecuencia de poder estar en el cielo. Fue a consecuencia de haber un día escuchado de Jesucristo y haberlo aceptado en su corazón. Pero podemos ver a que aquel hombre rico dice que en el Hades, en el infierno, abrió sus ojos y allí estaba en un gran tormento. Siempre que hablamos de esto tenemos que tener definido cuál será nuestro destino, cuál será nuestro lugar. Quizás no hemos sufrido, quizás no hemos disfrutado todo como aquel varón o sufrido como Lázaro, pero tenemos que tener claro cuál es nuestro destino. Y dice que aquel hombre abrió sus ojos y vio en la gran cima a Abraham y a Lázaro en su seno. Y él clamaba: envía a Lázaro para que moje la punta de 2 dedos en agua y refresque mi lengua. Él estaba siendo atormentado, según lo que dice la palabra, en aquellas llamas, en el infierno, fuego eterno, dolor eterno. Y no es por un momento, sino que se va a quemar y va a estar ardiendo eternamente, cuando lo que estaba disfrutando Lázaro era un bienestar eterno en la presencia de Dios. Qué tremendo es poder ver la diferencia de donde fue a parar uno y a donde fue a parar el otro. Y la diferencia marcaba solamente el haber creído en Jesucristo. No haber confiado como aquel joven en su dinero, sino haber confiado en Dios. Podemos ver que hay algo que es muy importante, que hay una necesidad allí tremenda en la vida de aquel joven. Está pidiendo ayuda. Está pidiéndole, por favor, mándamelo a Lázaro. Seguramente se acordaba, y yo quiero decirte algo, que en esos lugares, tanto en el cielo como allí en el infierno, nos vamos a acordar de los momentos que tuvimos la oportunidad de recibir a Cristo en nuestro corazón y no lo hicimos. Porque Abraham le dice: acuérdate que tú allí en la tierra tuviste bienes y Lázaro males. O sea que él se va a acordar de todo lo que vivió. Usted se va a acordar de lo que vivió. Se va a acordar de las oportunidades que Dios le dio en este lugar, de solucionar su vida con Cristo, de ponerlo a Dios en primer lugar, de ser un buen hombre y poner los talentos, buen hombre y buena mujer,
de poner los talentos a disposición del Señor. Yo hablo con alguien acá que hoy me está mirando y le digo, cuando vos estés bien, vas a ser el mejor predicador de esta iglesia. Estoy seguro, no me equivoco. ¿Sí? Así que Dios está buscando a esos hombres. Una iglesia, hijos que estén seguros de cuál va a ser su destino. Aquel hombre estaba allí clamando, por favor, alguien mójeme los labios, que estoy siendo atormentado y quemándome en las llamas. Un fuego eterno que no lo consume, sino que produce dolor eternamente. Y se acordó también aquel joven que tenía una familia. Y dijo, por favor, Abraham, ¿envía a quién? Envía a Lázaro. Mándamelo a Lázaro a la casa de mi padre, que le hable a mis hermanos, para que les testifique, para que les hable de que hay un lugar donde yo no quiero que ellos vengan, porque él sabía la condición de sus hermanos. Seguramente hacían las fiestas juntos, seguramente hacían todo lo malo juntos, y él sabía que sus hermanos iban a ser condenados. Yo preguntaría, ¿recuerdas de dónde te sacó el Señor? ¿Recuerdas en la condición que vive tu familia o que viven tus seres queridos o aquellos que todavía no conocen a Cristo? No habrá que testificar. Hay un llamado desde el mismo infierno a vayan y testifiquen para que no vengan a este lugar de tormento. Hay un llamado desde el mismo infierno llamándonos la atención a testificar a aquellos que aún no conocen a Cristo. Porque aparentemente alguien que está en aquel lugar, que vivió una vida sirviendo a este mundo, estaba allí arrepentido. Pero era tarde, porque tenemos que elegir mientras estamos aquí en la tierra. Es tiempo de tomar la decisión. Yo leo el pasaje y digo, ni Lázaro ni este joven estaban preparados o aparentemente esperando la muerte. Pero dice, como viene la historia, hablando muy lindo de los dos, y ambos murieron. Pero el destino fue diferente. Yo le preguntaría a alguien, ¿sabes hasta cuándo vas a vivir? ¿Sabes cuántos años nos quedan? Nadie puede asegurar, ni nadie tiene su vida comprada. Nos habla de este varón, de que era un joven rico, de que era un varón que desperdició su vida. Y yo diría que hay en un pasaje dos cosas importantes que debemos ver. Dos hombres allí, los cuales tuvieron distinta manera de vivir aquí en la tierra y tuvieron un distinto destino, uno al cielo o uno al seno de Abraham en ese momento, como menciona la palabra, y otro directamente al Hades, al sufrimiento eterno. Dos lugares a los cuales podemos ir de acuerdo a lo que nosotros hemos escogido aquí en la tierra o la manera en que hemos vivido. Pero hay algo también que es importante, ese llamado del mismo infierno de aquel joven, el cual estaba siendo atormentado y diciendo, por favor, envía a Lázaro o envía a alguien que le hable a mi familia también, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Yo quiero despertar allí algo en su corazón, el deseo de hablar a su familia, de testificar. Fíjese, la palabra es bien clara. Versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que ¿qué cosa? Les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Un lugar indeseable, un lugar donde los que estamos en este lugar no quisiéramos estar nunca. Pero hay algo que debemos hacer en esta mañana. Muchas veces le preguntamos, hermano, ¿usted está seguro de su destino? Pero mira que no sé, que no,
dudamos de nuestra salvación. Sabe que no tenemos que dudar, tenemos que estar seguros y confiados de cuál será nuestro destino. Salvación eterna, eternamente con el Señor, disfrutando de todo lo que quizás alguna vez quisiste tener en este lugar, pero este lugar es pasajero. Pero lo que nos espera con Dios es eterno, es para siempre. No te voy a decir cuántos, miles de años, no sé cuántos años, pero va a ser más que 60, 70, 80 que estemos sobre esta tierra. Por eso yo quiero en esta mañana hacerle una pregunta, y en primer lugar es: ¿está seguro de su destino? ¿Está confiado de que cuando tenga que partir va a partir con el Señor? ¿O cuando venga el Señor nos iremos con Él? Cuando escuchemos esa trompeta, como dice el libro de Tesalonicenses, cuando veamos bajar al Señor a buscar a la iglesia, cuando sea arrebatada la iglesia y no vaya a ser que nos quedemos aquí sentados solos y en qué fallé, qué era lo que no hice bien. Yo creo que es un momento maravilloso donde Dios nos da una oportunidad de examinarnos, de tener seguridad cuál va a ser nuestro destino si nos toca partir. Yo no quiero hablar de que puede nada, simplemente de tener la seguridad, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, tampoco sabemos el día de nuestra partida. Así que lo bueno es que estemos preparados, lo bueno es que sepamos cuál va a ser nuestro destino. Y también el segundo punto, que es tanto más importante, y ya no ser egoístas y pensar en nosotros mismos, sino también en nuestros seres queridos, en aquellos que nos rodean, aquellos que aún todavía no han conocido a Cristo. Sabe que seguramente todos los que estamos aquí, diga sí, yo tengo 1, yo tengo 10, pero yo sé que todos tienen a alguien a los que tienen que testificar. Y el llamado de esta mañana no viene del cielo, sino viene del mismo infierno, de allá abajo. Algunos dicen: oh, pero Jesús murió y se fue al cielo. Lea bien. Dice que Jesús murió y descendió a los abismos y predicó allí a todos aquellos que estaban condenados allí. Qué tremendo es que hay una alerta desde el mismo infierno que nos está diciendo: testifiquen. Ustedes tienen la oportunidad, ustedes están vivos. Porque allí Abraham le dice: no, pero ¿para qué voy a enviar? Lo tienen a Abraham, lo tienen a los profetas, lo tienen a Moisés y no lo escuchan. Sí, Señor, dice aquel joven rico, pero si se levantaría alguien de los muertos e iría a ellos creerían. Y alguien se levantó de los muertos. Jesucristo se levantó de los muertos y Él te ha hablado, Él habló a tu corazón. Y hoy tienes la oportunidad de creer. Hoy tienes la oportunidad de escoger cuál será tu destino. Tener la seguridad. No salgas dudando de cuál será tu destino. Si no, tienes que irte de este lugar seguro, confiado de que tu partida es con el Señor. No importa de aquí a 10 años, de aquí a 50 años, no importa el tiempo, pero todos los días tengo que estar preparado. No hay opción. Yo quiero estar con el Señor. Es más, como pastor un día voy a dar cuenta de no haberle predicado esto, porque hubiese sido más lindo hablarle de milagro, de una sanidad, de prosperidad, pero eso no lo salva. Lo que sí lo salva es esa gracia del Señor. Dice que todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Y Él pagó allí en la cruz esa deuda impagable, la cual tú no podías pagar, la cual te endeudaste. Algunos dicen: yo pequé más que todos. Pero Cristo pagó esa deuda.
o está a punto de querer pagar en esta mañana cada uno de tus pecados, porque Él cargó con los pecados allí en la cruz del Calvario, para que tengas la seguridad de una salvación, de un día de disfrutar allí aquello que ha sido escaso en esta tierra. Quiero leerle un versículo y quiero mostrarle algo que me llama la atención del mismo pasaje. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allí pasar acá. Y habla el verbo, la palabra nos habla en plural. Habla de nosotros y de vosotros. Nos habla de que en los dos lugares hay muchos. No hay uno. No estaba el joven solo. Nadie puede pasar de allí arriba. Como buenos argentinos pensamos que con una coima vamos a arreglar. Nos van a poner una escalera y vamos a subir. Pero todo va a depender de lo que hayas hecho mientras estabas vivo. Porque la salvación es personal. La salvación es entre tú y el Señor. Yo quisiera que inclines tu rostro en esta mañana y puedas pensar un momento de estar a cuenta con Dios, de estar seguro de que mi destino va a ser un día estar allí con el Señor disfrutando. Gozándote en aquel lugar, disfrutando de lo que no pudiste disfrutar en esta tierra. Para eso tienes que renunciar a las cosas que te ofrece este mundo. Tienes que poner a Cristo en el centro de tu corazón. Buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Si tomas este texto y lo pones en práctica, tu vida va a cambiar. Tu economía va a cambiar, tu hogar va a cambiar. Tu familia, tu entorno va a cambiar. Pero tiene que estar Cristo en el primer lugar.